están ustedes? Vamos a proseguir con esta clase virtual y hoy vamos a tocar un tema fundamental para mí, es el recurso de amparo. Vamos a analizar la práctica más práctica del derecho constitucional. El amparo es el recurso judicial sumario idóneo para proteger los derechos fundamentales. Recuerden ustedes que en derecho constitucional analizamos dos partes bien diferenciadas. Por una parte está la organización del Estado, y en eso nosotros tuvimos un largo desempeño explicando lo que yo les indiqué esquemáticamente como poderes públicos. Dentro de cada poder público hay órganos del Estado. Cada órgano del Estado cumple una función. Cada función implica diversos procedimientos que culminan en actos. Eso es la organización del Estado. El Estado es un complejo organizativo donde hay poderes, órganos, funciones, procedimientos y actos. Pero un componente clave del derecho constitucional, el que origina el derecho constitucional, el que le da vida al derecho constitucional, es la creación de una dogmática principista que parte de la base de la existencia de unos derechos inherentes a la persona humana en virtud de su dignidad. En pocas palabras, si nosotros vemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, vemos que esa primera declaración es tan interesante e importante porque parte de la base que el olvido de los derechos, la no especificación de los derechos, tiende a la violación de los mismos. Y por eso es que las declaraciones de derechos establecen un listado que no implica la negación de lo que no estén ahí, porque todo derecho fundamental es vigente y es cónsono con la naturaleza humana. Pero en principio el listado de derechos que hay en las declaraciones es fundamentalmente para establecer objetivamente qué se va a defender y qué se va a resguardar. Y el resguardo más importante es a través de la vía judicial. Esa vía judicial en lo interno se llama amparo. En Venezuela el amparo identifica todos los mecanismos judiciales dirigidos a la protección de los derechos constitucionales. Fíjense que el amparo tiene su origen en la figura del habeas corpus. El habeas corpus termina siendo el origen del amparo, pero resulta ser que la relación entre amparo y habeas corpus es la relación que hay entre el género y la especie. Es decir, el habeas corpus es un amparo muy concreto para proteger la libertad individual. Esto tiene su origen en Inglaterra, como ya les indiqué, donde se preceptuó la posibilidad de, por vía judicial, evitar detenciones arbitrarias contra los ciudadanos. Por supuesto, el amparo, que tiene un origen específico, se va ampliando a todos los derechos fundamentales. Y entonces ustedes encuentran amparos laborales, amparos en el ámbito de los derechos sociales, amparo en el ámbito de los derechos económicos. Es decir, cada derecho fundamental que está consagrado en la Constitución es amparable. Es decir, se puede proteger a través de un mecanismo idóneo judicial. Pero ¿basta solamente proteger los derechos consagrados en la Constitución? Nosotros tenemos que entender que aparte de los derechos específicos de la Constitución, hay una fuente que es la fuente primaria hoy por hoy en el mundo, que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, Venezuela está inscrita en un esquema regional, en el esquema interamericano de derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica establece un listado diferente, complementario, digo yo, a los que establece la Constitución, y también se pueden proteger a través del recurso de amparo. Ahora bien, ¿quién puede intentar un recurso de amparo? Como se trata de la defensa de los derechos fundamentales, la visión que existe en la jurisprudencia venezolana es muy amplia. ¿Y por qué les hablo de la jurisprudencia? Porque hasta la fecha que yo grabo esta clase, no hay una ley de amparo novedosa
que sustituya a la añeja ley de amparo que ha sido modificada sustantivamente por la jurisprudencia. En pocas palabras, a ustedes no les sirve estudiar por la ley de amparo que fue aprobada hace ya 3 décadas, sino que a ustedes les sirve, les es muy útil el conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Hay 2 sentencias que deben leer, hay 2 sentencias que ustedes deben manejar. Una modifica la temática de las competencias para conocer un amparo por parte de los tribunales y la otra modifica el procedimiento que traía la ley originaria de amparo. Cuando hablamos de la primera sentencia nos estamos haciendo referencia al caso Emery Mata Millán. Con el caso Emery Mata Millán, que es la primera sentencia cuando se instala la sala constitucional, se establecieron las nuevas competencias y por supuesto el objetivo de la sala constitucional era reservarse el dominio, el conocimiento, inclusive la regulación de cómo se iban a llevar los amparos en Venezuela desde el mes de febrero del año 2000. Y la otra sentencia es el caso José Amando Mejía. Con este caso se modificó el procedimiento de amparo para tratar de adecuarlo a la nueva realidad de la vigencia de la Constitución de 1999. En consecuencia, siempre que nosotros estudiemos los amparos, los procedimientos y toda la materia vinculada a este mecanismo de protección, siempre tenemos que revisar la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién puede intentar un amparo? Es muy amplio, como ya le dije, la gama de posibilidades. Cualquier persona natural que sea habitante en Venezuela o cualquier persona jurídica domiciliada en el país. En pocas palabras, una persona que aunque no tenga residencia legal, aunque no tenga un domicilio establecido en Venezuela, es habitante del país, tiene derecho. No se olviden ustedes que los derechos fundamentales no dependen de la nacionalidad, salvo la categorización de los derechos políticos que normalmente son reservados absolutamente para el ciudadano venezolano. Pero al margen de esta excepción vinculada a los derechos políticos, en general los derechos sociales, económicos, culturales son derechos que le pertenecen a todos, se derivan de la naturaleza humana, están vinculados a la dignidad del ser humano y en consecuencia no depende su vigencia de nacionalidad ninguna. En consecuencia, cualquier persona natural puede intentar un amparo. Personas jurídicas también, pero sí se restringe más el ámbito de actuación porque necesariamente tiene que estar domiciliada en el país. Ahora, ¿quién puede intentar, contra quién se puede intentar un amparo constitucional? Basta la posibilidad de lesión, basta que una persona natural o jurídica pueda lesionar para que contra ella se puedan intentar los amparos. Y aquí, por supuesto, tenemos que afirmar que normalmente en todas partes del mundo es el Estado el principal violador de los derechos fundamentales. Es decir, se va a dar una circunstancia en la cual el mecanismo judicial, en principio, la primera gama de amparos van a ser contra el propio Estado y contra el Estado en cualquiera de sus manifestaciones, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Hay una categoría muy particular de los amparos contra los altos funcionarios. Estamos hablando, por supuesto, las altas instituciones del Estado, el presidente de la República, el presidente y la directiva de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República. ¿Cómo se sabe cuáles son los altos funcionarios? Bueno, en principio son las altas cabezas que dirigen los órganos del Estado. Pero también es bueno que ustedes sepan que por vía jurisprudencial se ha ampliado la gama de calificación de altos funcionarios. Y por ejemplo, el directorio del Banco Central de Venezuela y el presidente del Banco Central de Venezuela se incluyen en la figura de altos funcionarios.
Pero es interesantísimo que ustedes vean que los amparos se pueden intentar contra el Estado, porque el Estado violenta los derechos fundamentales. Y hay una categoría muy especial de amparo, que es el amparo contra sentencia. En el propio Poder Judicial se puede dar una situación en la cual un tribunal violenta un derecho fundamental. Pero es muy importante que ustedes entiendan lo siguiente: esa violación del derecho fundamental no puede ser bajo ninguna circunstancia atacada por vía de amparo si existen unos mecanismos ordinarios. Y recuerden ustedes que en materia del Poder Judicial siempre existe el recurso a apelar. En consecuencia, solamente proceden los amparos contra decisiones judiciales cuando estos tribunales, actuando fuera del ámbito de competencia, violentan derechos fundamentales, y esa violación de derechos fundamentales no puede ser corregida por una vía ordinaria. En definitiva, los actos, hechos y omisiones que violenten derechos fundamentales pueden ser de alguna forma atacados por vía de amparo contra el Estado, contra personas naturales, contra personas jurídicas e inclusive contra grupos agavillados. Lo importante es que entiendan esto: el amparo procede contra actos, hechos u omisiones, y no importa quién viole el derecho fundamental, contra él se puede intentar un amparo continuo.